capacitación y apoyo comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta clase número 3 de la carrera ministerial, ¿verdad? Estamos en la columna 1, etapas de madurez, en el módulo El Evangelio. Así que, bueno, amados hermanos, muy contentos de estar nuevamente en este día, en esta hora. Y bueno, amados, cualquier comentario, cualquier circunstancia del audio, del video que no se escuche, por favor, háganoslo saber. Pueden mandarle, como acordamos, un mensaje a mi esposa que está pendiente de aquí de la transmisión para cualquier detalle que tengamos en cuanto a la producción del video. Amén. Bueno, amados hermanos, pues antes que otra cosa acontezca, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta noche, en esta aventura nueva, donde nos entregamos a la voluntad de Dios, a la gracia de nuestro Salvador, y buscamos el rostro de nuestro Señor para aprender más de Él, para que Él ministre nuestros corazones, Él nos fortalezca, nos ayude a ser perfectos, rectos, temerosos de Dios, nos haga aptos para toda buena obra. Así que oremos al Señor, amados hermanos, que este día, esta hora sea siempre para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque en esta hora nos permites adentrarnos más en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos alabarte, glorificarte, y siempre es un gozo aprender más de ti, tener comunión, Señor. Te pedimos que nos reveles tus secretos, que nos reveles tus misterios, que nos des entendimiento y gracia para el oportuno socorro, para poder comprender tu palabra y entender tu verdad. Ayúdanos y guíanos siempre al arrepentimiento y conforma nuestros corazones a la gracia de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a iniciar esta enseñanza, esta clase. Espero que todos hayan hecho su cuestionario. Recuerden que es importante ya venir a la clase con el cuestionario hecho. Amén. Ya presentarse a la clase habiendo resuelto el cuestionario. La exposición que vamos a tener hoy es en base a la información del cuestionario, tal vez no exactamente igual, pero sí, si ustedes prepararon, estudiaron la clase, resolvieron el estudio, van a entender perfectamente la comprensión del tema. Está hecho en el mismo diseño, en el mismo concepto. Así que, muy bien, amados hermanos, vamos a hablar del tema número 3, acerca de el hombre, ¿verdad? El hombre es el tema de hoy. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca del hombre. Estamos viendo estos estudios en base a una teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Bueno, la palabra sistemática habla de un método, de un procedimiento establecido para poder encontrar las verdades de la palabra, ¿verdad? En este caso, tomamos lo que
el sistema trata de sacar todo lo que un tema dice en la Biblia para profundizar y poderlo concentrar en una enseñanza práctica. En este caso vemos el hombre. Lo que habla la Biblia acerca del hombre de manera sistemática lo vamos a analizar. Ya hablamos de Dios, hablamos de la Biblia, y estos estudios tienen este modelo, este sistema de enseñanza muy, digamos, puede haber más profundo, ser más profundo, pero lo que hacemos es importante y suficiente, ¿verdad? Recapitulando esta información para que nos sea de provecho para nuestra enseñanza. Amén. Así que vamos a iniciar, amados hermanos. Vamos a iniciar con esta presentación, si el Señor nos permite. Primeramente Dios, vamos a preparar, permítame un segundito aquí. Amén. Muy bien. ¿Listos, amados hermanos? ¿Estamos todos preparados? Adelante. Muy bien. Muy bien, vamos a ver siempre la presentación de la Iglesia Bíblica de Cristo, Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Y recuerden que estamos viendo la carrera ministerial. Es muy importante, que consta para la edificación de los creyentes. Ese es el propósito, edificar a los creyentes. Y el lema de la carrera ministerial del Instituto Bíblico es comprometidos con nuestro crecimiento espiritual. Columna 1, etapas de madurez. El módulo del Evangelio, son 5 módulos, recordemos. Y vamos a ver la clase número 3. Así que vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante en estos estudios y vamos a ver la siguiente diapositiva. Amén. Muy bien. El hombre y su origen, amados hermanos. El hombre y su origen. Amén. Vamos a ver este texto. El origen del hombre. La escritura nos dice en Génesis 1:27. Amén. Vamos a ver qué dice el texto. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. El origen del hombre. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Esto es importante. Esto significa que el hombre tiene ciertos aspectos que reflejan la naturaleza de Dios. Recuerden que algo que acontece en la Biblia, dice la palabra, las cosas invisibles de Él se hacen visibles. Recordemos que la revelación más gloriosa de Dios ha sido su Hijo Jesucristo. Lo hemos visto en las clases anteriores. Bueno, cuando este Dios trino, este Dios perfecto en unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, crean al hombre a su imagen, pretenden mostrar las características, la esencia de Dios hacia el hombre. Y esto es lo que la palabra dice, que somos creados según Cristo. Cristo Jesús es nuestro estándar. Nosotros, muchos piensan que Jesucristo fue creado a la imagen del hombre, ¿no? Porque vino como hombre, pero amados hermanos, nosotros fuimos hechos a la imagen de Cristo, no solamente en la apariencia, sino en la esencia, en el carácter, en el corazón, en la voluntad, en el espíritu, amados hermanos. Entonces, el Señor nos crea, ¿verdad? Nos creó para reflejar su gloria, su naturaleza. Cuando vimos los atributos de Dios, recordemos que hay atributos que, obviamente, bueno, sabemos que nosotros no vamos a poder tenerlos, pero hay atributos que sí deben demostrarse en nosotros: el amor, la justicia, la santidad. Es importante que se muestren a esa imagen, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Esto es lo importante y para eso nos creó el Señor. Dice aquí el estudio que Dios nos hizo al hombre relacional. ¿Qué quiere decir? El hombre fue creado para tener una relación personal
con Dios, capaz de responder a su voluntad en compañerismo, alabanza y obediencia, o lamentablemente en rebelión y desobediencia. Siempre el Señor nos ha dado a escoger: yo pongo delante de ti el bien y el mal, y nosotros somos llamados a tener esa relación de obediencia, aunque lamentablemente también puede existir la rebelión y la desobediencia. Por eso el hombre tiene esta relación con Dios. Puede ser una buena relación o una mala relación. Esta es la característica de la creación. Ajá. Cosa que no pasa con otra parte de la creación de Dios, ¿no? Nosotros como creación se nos hizo de una manera especial, a la imagen de nuestro Señor. Entonces somos hechos para tener esta relación con Dios. Empezó como una buena relación, lamentablemente esta se corrompe, pero vamos a tener algún tipo de relación con Dios, o buena o mala, según las características de nuestra conducta y la elección en nuestra condición. Entonces hablamos de un ser relacional. También un ser representante, porque el hombre recibió la responsabilidad y el privilegio, ¿ven?, de tener dominio sobre toda la creación como representante y mayordomo de Dios. Amén. Como representante y mayordomo de Dios. Vamos a ver ahí el texto en Génesis 1:28. Amados hermanos, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué importante, amados hermanos, es esta confianza, este amor, esta herencia que el Señor le da al hombre. Por eso la palabra dice que Dios nos amó primero. Dios nos creó en esta gracia, en esta bendición tan grande, en esta relación de amor donde el Señor siempre emite el primer sacrificio, pone primero la voluntad para que nosotros podamos tener esta relación de amor. El Señor es amor. Y esto, amados hermanos, nos tiene que hacer entender cuál es la responsabilidad de nuestro pecado. Pero Dios desea darle al hombre esta confianza, esta responsabilidad de ejercer la imagen de Dios en un señorío sobre la creación, sobre todo lo que Dios ha creado. Pero lamentablemente esta condición, en vez de sujetarla a Dios, pues como vamos a ver más adelante, llegó a esa jactancia, esa vanagloria en el hombre. Y también vemos aquí en el estudio que Dios hizo responsable al hombre. El hombre es un ser moral y espiritual capaz de tomar decisiones. Amén. Esto es importante en el diseño de Dios para con nosotros, porque se ha llegado a la confusión de decir, bueno, ¿por qué Dios no pone en mí? ¿Por qué Dios no hace de una vez todo en mí? No, porque Él nos creó de esta manera. Nos creó con una responsabilidad, amados hermanos, y esto es bien importante entenderlo. Nos creó con esa responsabilidad, y la palabra responsabilidad es muy completa, y es lo que determina el por qué Dios espera de nosotros que maduremos, que comprendamos, que mostremos este valor que el Señor le da al hombre, la responsabilidad. Muchas personas no se quieren hacer responsables por la soberbia, por la vanagloria de la vida. Y una de las cosas que pasa en el pecado cuando Eva peca, lo vamos a ver más adelante, cuando Adán falla, es que ellos no se hacen responsables, incluso culpan a Dios. Pero Dios hizo al hombre responsable. Por eso es un ser moral y espiritual capaz de tomar decisiones morales y conscientes del bien y el mal, siendo moralmente responsables ante Dios. Y
Esta es la capacidad potencial que el Señor nos da, así nos da en ese diseño. Obviamente vamos a ver más adelante que el hombre al corromperse pierde la capacidad, el discernimiento para ver el mal. Y eso es algo que pasa en el pecado, que es importante comentarlo. Muchos hombres tienen un velo hacia el mal, no entienden, no son conscientes para poder entender esa decisión moral hacia el mal. Esto fue por la corrupción del pecado. Sin embargo, el Señor nos creó con esa capacidad, nos creó con esa capacidad, nos creó con esa identidad que es la que Cristo trae nuevamente a nosotros en la pureza de la santidad, en el nuevo nacimiento, con el corazón nuevo que se somete al Señor. Tenemos esta capacidad para poder entender el discernir entre lo bueno y lo malo. Hemos hablado de esto en los estudios de la santidad del domingo en la iglesia, que es muy importante. La santidad inicia con el discernimiento entre el bien y el mal de la manera que Dios nos mandó, no la que el hombre tomó cuando Satanás le propuso hacerlo. El hombre diseña un juicio entre el bien y el mal, que es la que le pone el velo, lo lleva a la muerte. Pero la santidad ahora es tomar el discernimiento del bien y el mal, el juicio del bien y el mal, que viene de la palabra de Dios, de nuestro diseño original, de la voluntad de nuestro Creador. Y eso es muy importante. Génesis 2, capítulo 15 al 17, dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Verdad? Qué importante el propósito que Dios tenía para nosotros. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, ¿verdad? Mas del árbol de la ciencia y de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriráis. Y aquí vemos cómo el Señor les pone esta condición de poder entender este discernimiento entre el bien y el mal. Amén. Vamos a repetirlo. Puso Dios al hombre, tomó y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Por eso Dios hizo al hombre un ser responsable. Le estaba mostrando, le dijo su juicio, el juicio santo del Señor: si tú comes de este árbol vas a morir, no lo hagas. Y hasta ahí todo iba muy bien. El hombre pues no lo comía porque sabía que eso era causa de muerte. Amén. Y bueno, amados hermanos, entonces podemos ver aquí, vamos a adelantar un poco la siguiente lámina. Dice: el hombre fue creado a la imagen de Dios. En resumen, amados hermanos, de esto que acabamos de ver, el hombre ha sido formado con características que nos hablan del creador de todas las cosas. A diferencia de todas las criaturas de Dios, el hombre fue creado con un propósito, tal que puede identificarse y entender la voluntad de Dios, y en ciertos atributos, como ya lo habíamos dicho, ser como el Señor. Amén. Qué importante es esto, amados hermanos, de poder ser hechos a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor para mostrar su gloria y tener esta responsabilidad siempre delante de Él. Amén. Muy bien, amados, vamos a continuar con el tema, con estas láminas. Amén. ¿Cómo estamos todos por ahí? Espero que estén cómodos, que estén tomando apuntes, revisando su cuestionario. Amados hermanos, no se me duerman, échenle ganas. Estamos invirtiendo tiempo para el Señor y vamos a seguir adelante. Amén. Ya tenemos aquí algunos hermanos que están conectando. Primeramente Dios, el Señor nos ayude. Amén. Vamos a seguir adelante, amados hermanos. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina. Propósitos de Dios para el hombre. Dios creó al hombre con un propósito. Amén. Desde el principio de su creación, Dios tuvo claros los propósitos para el hombre. Multiplicarse y enseñorearse, ya lo vimos.
Dios bendijo al hombre y le mandó ser fructífero, multiplicarse y dominar sobre los seres vivos. ¿Ven? Ya lo vimos en estos textos, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a verlo nuevamente. Eh, esta voluntad de Dios. Y les dijo fructificad y los bendijo Dios. Esta bendición es muy importante, amados hermanos. Dios no solamente nos manda al ministerio, a las actividades, a su voluntad, así nada más. Dios primero nos bendice porque la bendición ya está con nosotros cuando vamos en la voluntad de Dios. Esto es bien importante. Esto se pierde con la caída del hombre, lo vamos a ver más adelante. Pero este detalle es importante. Dios primero los bendice y luego los manda a fructificar y multiplicados. ¿Para qué? Para que la fructificación y la multiplicación, el juicio que van a hacer sobre la tierra, sea en Él, sea en su santidad, sea en su Espíritu Santo, sea en sus juicios, en sus mandamientos, en su voluntad. Y este es el significado de la bendición de Dios. Amén. Entonces vemos este propósito. El Señor nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, dice Pablo en Efesios. Es importante entenderlo porque eso es lo que Cristo rescató para nosotros. Y el Señor nos da esta gracia. Entonces, dice aquí el estudio, multiplicarse y enseñorearse fue uno de los propósitos claros que el Señor tuvo para el hombre, que fuera bendecido por él, para todo lo que hiciera sobre la faz de la tierra. Después, glorificar a Dios. Qué importante es glorificar a Dios. Vamos a ver Isaías, capítulo 43 de Isaías. Amén, versículo 6. Amados hermanos, hemos hablado de Juan 17 como una de las... Juan 17 como una oración que el Señor hace en la tierra, pero que Él está clamando por lo que va a hacer la estructura de la iglesia, las columnas vertebrales de la iglesia, todas sus doctrinas, toda su esencia. Y en la oración Juan 17, el Señor Jesucristo hace un enunciado muy importante. Padre, glorifícate en tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y este es el propósito. Dios se ha glorificado en nosotros. Él nos amó primero, Él nos ha dado su gloria, pero Él espera que nosotros también le glorifiquemos a Él. Que le demos la honra, la gloria, la alabanza a Él. Muy, muy importante esta parte. Vamos a ver qué dice la Escritura ahí en Isaías, capítulo 43, versículo de 6 al 7. Amén. Dice la Escritura: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y todos, dice aquí, y todos los llamados de mi nombre, para mi gloria, llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amados hermanos, estamos viendo el hermoso, glorioso y bendito plan de Dios para nosotros desde la creación. Qué importante ha sido el Señor, la voluntad perfecta de Dios sobre nosotros para nuestra bendición. Ese es el diseño original, eso es lo que el Señor siempre ha querido, así nos formó. Ese es su plan, obviamente, bendecirnos, el Señor lo va a llevar a cabo. Pero recordemos que Dios hace al hombre también un ser responsable, un ser relacional, un ser de responsabilidad. Y bueno, pues lamentablemente vemos cómo responde Dios, el hombre ante esa bondad, ante esa confianza, ante esa gloria. Hablamos de que el Señor espera que nosotros lo glorifiquemos a Él, seamos para su gloria, cosa que no pudo cumplir Adán, pero que sí pudo cumplir Cristo. Y vamos a hablar de eso ya después.
Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues el hombre, eh, Dios le pide obediencia, ¿verdad? Dios mandó al hombre no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Vimos en Génesis, ¿verdad? Génesis 2, del 16 al 17. Vamos a verlo nuevamente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, ¿verdad? Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está el mandamiento. Dios pide que le obedezcamos, Dios pide que confiemos en él. Es lo menos que podemos hacer después de tanto amor, después de tanta misericordia, de tan hermosa gracia, sublime gracia, sublime gracia que el Señor nos ha dado y nos dio por medio de Cristo. Entonces, ese es el mandamiento que Dios pedía al hombre. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, pues fue la desobediencia, porque Eva, al ver que el árbol era bueno para comer y deseable para alcanzar sabiduría, comió del fruto y dio a su esposo, quien también comió como ella, ¿verdad? Génesis 3:6, vamos a verlo aquí en la escritura. Qué lamentable, amados hermanos, qué lamentable que el hombre siempre responde con desobediencia, y esta es la maldición que nosotros tenemos que entender. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y se olvidó del Señor. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por eso decíamos que la mujer tiene un don muy especial, una característica que Dios le dio, que es el ser influencia para su marido, ¿verdad? Vemos aquí, decíamos, que hubiese pasado si Satanás convence primero a Adán. Bueno, si hubiese convencido a Adán, iba a ser muy difícil que Adán convenciera a Eva, ¿verdad? Es difícil convencer a la esposa, pero es más fácil que la esposa convenza al esposo, eso sí, y aquí está en la escritura. Eva convence a su marido, así como ella, a él también. Y esta es la influencia como ayuda idónea que tiene la mujer, ya hablaremos de ese tema después. Pero vemos aquí como el hombre, amados hermanos, ante tantas bendiciones, ante tanta gracia, ante un diseño tan perfecto para nuestra vida, Dios ha diseñado una vida perfecta junto con Él para nosotros, gloriosa, de bendición. Primero, todo lo que hagamos, Él nos va a bendecir, Él va a hacer la obra, la gloria en nosotros, amados hermanos. Esa es la voluntad de Dios, glorificarse en nosotros, mostrar su gloria para alabanza de la gloria de su gracia, de su nombre. Pero no sé por qué en esta parte donde somos totalmente responsables, terminamos siempre yendo en contra de lo que es bueno para nosotros. Este es el gran mal del hombre. El hombre tiene ese instinto, esta carne no se quiere sujetar a la ley de Dios, tampoco puede, y el hombre, dice el profeta Isaías, bebe la iniquidad como agua, y siempre va a ser malagradecido. Por eso la palabra dice que el infierno está lleno de ingratos y malos. Y eso, esa ingratitud de que Dios nos ha dado todo, nos ha tratado con amor, nos ha abierto las puertas, nos dio a su Hijo unigénito, y nosotros siempre terminamos tomando nuestras propias decisiones y escogiendo un camino lejos de Él. Y esto, amados hermanos, ha sido la condenación, el problema que tenemos desde Adán, y que es importante que nosotros podamos corregir. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender de este texto que nosotros somos totalmente responsables delante de Dios. Y esta responsabilidad está en mostrar tanta ingratitud para con Dios, que a pesar de que Dios ha hecho todo lo que está en su voluntad soberana por salvarnos, nosotros en ese instinto de necedad vamos siempre hacia el mal. Por eso necesitamos la gracia de Cristo. Pero bueno, vamos a ir por partes, amados hermanos. Estamos viendo el origen del hombre.
vamos a hablar más a fondo de la salvación, vamos a hablar más a fondo del Evangelio. Entonces, ahorita va a ser un poco duro ver la realidad del hombre, por eso hacemos énfasis de cómo el hombre de entrada ya es ingrato, irresponsable, empieza con esa maldad de hacer a un lado todo lo bueno que Dios le ha dado, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque esa parte la tenemos impregnada en nuestra carne, y hay que ser responsables y valientes para conocer la verdad. Amados hermanos, no hay quien haga lo bueno, no hay buenas personas, todos tenemos esta condición de ingratitud delante de Dios. Si no, voltea, sal a la calle y te vas a dar cuenta de esta realidad, de esta realidad. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en obediencia, en alabanza? La gente ni se acuerda de Dios, busca los ídolos, todo esto es la ingratitud, la tienes a la vuelta de tu casa, o tal vez hasta dentro de tu misma casa. Y esa es la tragedia, ese es el pecado tan grande en el cual hemos incurrido. Así que vamos a continuar, amados hermanos, el hombre y su pecado, ¿verdad? Todos pecaron. Romanos 3:23. Y han sido destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Y vamos a ver el texto. Decíamos aquí, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos hizo para su gloria, que le glorificásemos a Él, pero el pecado nos separa de esta relación buena, de esta relación santa. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, tanto recibirla como darla. Y esta es una real tragedia. El pecado de ingratitud, de ignorar el amor de Dios, porque el más grande mandamiento es amarás a Dios. El pecado es la ruptura del mandamiento. Paréntesis. ¿Cuáles son los 10 pecados principales? Porque acuérdense que por ahí en la tradición romana, lamentablemente, a alguien se le ocurrió decir algo que pues no tiene sustento bíblico. Los 7 pecados capitales, mis amados hermanos. No es que sean 7, esos son pecados que hay entre muchísimos más, pero si los agrupamos y nos nombramos los 10 pecados principales, pues tenemos que conocer los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos fueron dados y el pecado es la ruptura del mandamiento. Entonces, si tú te sabes los 10 mandamientos, sabes cuáles son los 10 pecados. Ahora, vamos a ver lo más fácil. El Señor Jesucristo los resume en dos grandes mandamientos, 2 grandes pecados que gobiernan este mundo y están en nuestra carne. Esos 2 grandes pecados son no amar a Dios y no amar a nuestros hermanos. Esos son los 2 más malvados, horribles, mortíferos pecados que hay en nuestro corazón. Tú puedes decir, no, pues yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, pero no amo a Dios. Bueno, pues estás rompiendo el más grande de los mandamientos y estás cometiendo el más vil de los pecados, porque Dios ha dado tanto por nosotros, ha hecho demasiado, ha dado todo, su plan nos creó, no estaríamos aquí si no fuera por Él, y nosotros nos hemos olvidado de Él, y ese es un pecado muy grave, amados hermanos. Así que estamos destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, en el cuestionario encontramos unas premisas para enunciados que había que determinar si eran verdadero o falso, que íbamos a responder para los que están como ahorita a ver si salí bien, salí mal, ¿verdad? Según Salmo 51:5, vamos a ver Salmo 51:5, ¿verdad? Dice aquí el texto. Y he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Muy sencillo. Ahora, ¿qué dice la premisa? Según Salmo 51:5, la naturaleza del hombre está contaminada con pecado desde su nacimiento, y por eso el hombre siempre se inclina hacia el mal, esto es,
totalmente verdadero. Nada de que, ay, qué bonito bebé, inocente el bebé. No, amados hermanos. Ese inocente bebé, ¿verdad? Sí, también han de haber dicho de Hitler, han de haber dicho tantos hombres que, ay, qué bonito, qué inocente, ¿eh? Luego crecen y Dios mío, ¿verdad? Bueno, amados hermanos, hay esa pregunta, ¿y qué pasa con los bebés? ¿Y qué pasa? Bueno, la escritura es muy clara porque por cuanto todos pecaron, el Señor dijo que Él visitaría la maldad de los padres sobre los hijos. Su juicio no puede terminar en una generación, su juicio, lo que le debemos a Dios, repercute en nuestros hijos. Y desde Adán, todos nacemos en pecado. Que no se manifiesta porque pues no hablamos, es otra cosa, ¿verdad? Que no se manifiesta porque pues el bebé no puede expresar, pero cuando empiece a expresar va a elegir lo malo, ¿verdad? Así de fácil. Va a llevar pecado en él, ¿verdad? Por esta situación, y la ingratitud, la insensatez pues, está ligada al corazón del muchacho y vamos a ver, vamos viendo aparecer estas actitudes. Si tú educas a un niño con la palabra, lo limpias, tratas de enseñarle, si sobre tu vida traes bendición para que las promesas de Dios alcancen a tus hijos, vas a ver que estas cosas se van a ir deteniendo si educas a tu hijo. Si no lo educas y lo dejas que crezca así, el niño se hace malvado. Nada más va agarrando callo, no hay medicina, su naturaleza empieza a formarse. Dios mío, ahí está la realidad de la palabra, ¿verdad? Es la palabra la que nos dice. Es una realidad. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar. Según Romanos 5:12, amén. Romanos 5, versículo 12, vamos a checarlo por aquí. Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. A ver, estamos buscando el texto, aquí está. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto hace referencia al pecado de Adán, al juicio del hombre como raza humana, y esa herencia es transmitida a todos los hombres. Todos los hombres por Adán son relacionados con la muerte, con el pecado. Y esto es una realidad. Entonces, vamos a ver qué dice la premisa. Según Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán y luego contaminó a toda la raza humana. Esto es verdadero, ¿verdad? Verdadero. Así de fácil, amados hermanos. Y ahora vemos la siguiente premisa, viendo los dos textos que ya hemos visto. Según Romanos 5:12, ¿verdad? Romanos 5:12, recordemos, Romanos capítulo 5, versículo 12, amén, dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, amén. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, el pecado, estamos en el punto número 3. Ya las dos primeras, Romanos, la naturaleza del hombre está contaminada por el pecado de su nacimiento y por eso el hombre siempre se inclina hacia el mal, verdadero. Según Romanos 5:2, el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán y luego contaminó a toda la raza humana, verdadero. Según Romanos 5:2 y Romanos 3:23, el hombre está condenado a juicio cuando nace porque es descendiente de Adán, verdadero. Desde que nace, en pecado me concibió mi madre, todos pecaron. Si no hay medicina, si no hay salvación, el hombre ya está condenado. Lo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Dice, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está condenado desde antes, ya está condenado por el juicio de Dios. Porque por eso necesitamos el Salvador, porque la cosa está muy grave, está muy delicada, no hay
ay, no, como pobrecito bebé, que pobrecito niño, hermanos. Quisiéramos que esa filosofía, esa torcedura, eso de hacer el hombre su propia justicia como el diablo nos enseñó, fuera verdad, pero es una mentira. La Biblia nos enseña, la Biblia nos llama. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Pues por eso, como padres, tenemos que buscar la salvación, porque eso trae promesas de bendición, de poder guiar a nuestros hijos hacia la salvación. Corrija al niño en su camino y no se apartará cuando es grande. Hay una bendición, ya hay una esperanza, una promesa que Dios abrirá las puertas de la bendición para la salvación de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que proveerles todas las promesas que los ayuden a conocer al Señor desde el vientre de su madre. El Salmo dice, fui formado desde el vientre de mi madre, me conoció el Señor, porque cuando una madre es piadosa, empieza a traer esas promesas sobre la salvación de su hijo, que lo van a llevar a una probabilidad grande de que él también se salve cuando llegue la edad de la conciencia. Y mientras llega esa edad de ese bebé, ¿verdad? Las promesas de los padres alcanzan a los hijos para la salvación. Bien importante todo esto, ya hablaremos más a detalle. Entonces, vamos, tres verdaderos. Ahora, la cuarta, según Romanos 5:12 y Ezequiel 18:4. Bueno, nos falta ver Ezequiel 18:4. Vamos a ver Ezequiel 18:4. Que dice la escritura, amados hermanos, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Bueno, así de sencillo, el alma que pecare morirá. Bueno, el hombre no es condenado cuando nace, sino cuando por su propia voluntad peca contra Dios, porque podríamos decir, no, es que el alma que pecare morirá, si no ha pecado no morirá. Bueno, amados hermanos, esta premisa es falsa. ¿Por qué? Porque todos los hombres nacemos ya en pecado. Ahora, ¿en qué relación tiene con Romanos 18:4? Bueno, es una advertencia más, es una luz más de la responsabilidad que le da Dios al hombre. También Ezequiel habla de que no morirán los padres por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. En cuanto al juicio relacional, ¿verdad? A la responsabilidad. Cada uno morirá por su propio pecado. Pues el problema es que cada uno, si no conoce a Cristo, ya trae pecado por sí mismo. Entonces tampoco nos ayudaría de mucho esa premisa. No, es que no morirán los hijos por los pecados de los padres. Bueno, efectivamente, en cuanto a la relación ya individual, la responsabilidad individual de cada persona, el alma que pecare, esa morirá. Obviamente, esto es una verdad. ¿Qué relación tiene con esta doctrina? Precisamente eso que estamos hablando, y de una relación, de una responsabilidad de el hombre ya en su conciencia, pero esto no contradice la verdad bíblica de que el hombre nace y desde que en pecado nos concibió nuestra madre, nacemos ya en esta condición pecadora. Eso es una realidad. Y Ezequiel lo que está hablando es precisamente de esa responsabilidad que el hombre tiene y que el Señor va a ejercer en justicia, obviamente cuando Jesucristo llegue a restaurar esa salvación de nuestro pecado. Entonces sí, hasta que Cristo regrese, hasta que Cristo entra como Salvador, pues ya los hijos no morirán por el pecado de los padres, porque esta es la promesa de Cristo. Podemos ver a Cristo reflejado en esta promesa, pero no quiere decir que en el tiempo de Ezequiel le esté echando para abajo de que no, el niño no nace en pecado cuando nace, sino hasta que peque él solito. No, ya viene en pecado, va a pecar solito. Ahora, el padre está en esa condición, el hijo está en esa condición, hablando de los hombres, ¿verdad? El papá, el hijo, pues los dos van a terminar pecando.
porque sin Cristo es imposible. Entonces, esta premisa es falsa. La realidad es que el hombre peca, el hombre desde que nace viene en pecado y pecará por su propia voluntad también. Es la responsabilidad, es la evidencia de que ha nacido en pecado cuando practica el pecado. Entonces a eso se refiere Ezequiel 18. Entonces no contradice nada, hace un equilibrio hermoso al entender la responsabilidad que le ha dado a Dios al hombre desde su creación, ¿verdad? Como un ser moralmente responsable. Y esto el Señor nunca lo va a quitar, porque también de aquí se puede agarrar, no, pues yo nací en pecado, no soy culpable, pues la culpa es de Adán. No, 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 no. Aquí está Ezequiel 18 para aclarar, para hacer entender a la carne nuestra responsabilidad delante de Dios, de nuestro propio pecado. Y esto es una realidad. El hijo puede estar echándole ganas en Cristo y el papá dice, no, 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 pues por mi pecado te voy a echar a perder. No, no, o sea, hay una esperanza y una responsabilidad, ¿verdad? Individual, y esta es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que esta premisa última es falsa. Así que vamos a continuar, amados hermanos, amados hermanos. ¿Cómo vamos por ahí? Todos atentos, estamos tranquilos, echándole ganas. A ver, regálale una sonrisa al que está a tu lado, que se vea el cariño, que se vea así que nos estamos gozando, aprendiendo cosas del Señor. Vamos a acomodarnos aquí el monitor. Vamos a gozarnos que estamos aprendiendo del Señor. Debe ser motivo de alegría, amados hermanos, debe ser motivo de gozo, debe ser motivo de bendición, ¿verdad? Así que regálale una sonrisita al que está a tu lado, ¿verdad? Si estás tú solo, pues regálanos una sonrisa ahí en la pantalla, aunque sea, o una sonrisita en un emoji, para la gloria de Dios. Amén. Hay que estar de buen ánimo, de buen gozo, porque eso es lo que la palabra debe hacer en nosotros. Primero traernos gozo, esperanza. Muy bien. El hombre y su pecado. Ay, ay, ay. Vamos a hablar de este tema. Otra vez, vamos a afianzar la doctrina de lo que Dios habla en la condición original del hombre, en la condición natural del hombre, ¿verdad? Desde su caída del huerto del Edén hasta antes de que venga Cristo. Entonces, el hombre y su pecado. Estado del hombre pecador. Romanos 3, capítulo 3, Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3, versículo 10. Vamos a verlo por aquí, ya lo tenemos. Amén. Romanos, capítulo 10. Vamos a ver qué dice la Escritura, amados hermanos. Como está escrito, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Bueno, pues es una realidad. Pastor, es que Ezequiel 18 dice que hasta que uno llega a pecar, es cuando ya empieza su condición. No, 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 no. O sea, desde antes ya venimos mal, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo la ley y ni aún así pudo ser justificado, ni aún así pudo cumplirla, terminó siendo más ingrato. El hombre, mientras más Dios le da, más ingrato se vuelve. Esa es la realidad antes de Cristo, la condición del pecado. Mientras más Dios te bendice, más ingrato nos volvemos. Hay que tener mucho cuidado con esto. El amar a Dios nos va a hacer llevar a esa fuente de gratitud al Señor, a esa gratitud, a esa gloria, a esa confianza en el Señor. O sea, te das cuenta de que eres salvo cuando empiezas a glorificar, a agradecer a Dios en todo lo que haces, corresponderle con obediencia. ¿Qué dice más? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, ¿cómo no, pastor? No hay quien busque a Dios de corazón, así verdaderamente. Te decía, sal a la calle, en tu día a día. ¿Cuánta gente ingrata? Todos ingratos. O sea, por ahí alguien, ay, gracias a Dios, pero no obedecen sus mandamientos, no buscan al Señor en todas las formas que el Señor nos pide. Veíamos el jueves en el curso del Ministerio de la Palabra, cómo nosotros tenemos que crecer personalmente buscando al Señor en el estudio devocional de la palabra, en la participación de los eventos de la iglesia, congregarnos, orar. Todo esto es bien importante, buscar al Señor en oración, en escudriñar la Escritura, en tener comunión con los hermanos. Dice, todos se desviaron.
todos terminan desviándose, empiezan más o menos, ahí latinan y luego se desvían. Y todos se desviaron, amados hermanos. ¿Cuántos nos ha pasado que en un momento de nuestra vida cristiana nos desviamos? Y nos hicimos inútiles para el ministerio, para la gloria de Dios, para los propósitos. Cuando Dios quería bendecirnos, nos había enviado por delante la bendición. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué tremendo, amados hermanos. Ni siquiera uno, ¿no? Ni siquiera uno. Esa es la condición real del hombre sin Cristo. Qué importante es esto. Romanos 3, 10 al 12 describe al hombre pecador como alguien que no entiende ni busca a Dios. Efesios capítulo 2 del 1 al 3 lo describe como muerto en delitos y pecados. Así está el hombre sin Dios, ¿verdad? Vamos a verlo, Efesios, dice aquí la escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu, quiere decir que ese carácter, el espíritu habla como esa voluntad, esa alma que nada más quiere desobedecer a Dios. El príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás, porque esa potestad del aire no lleva rumbo. El aire un día va para acá, otro día va para allá. Somos como las olas del mar, inconstantes en todos nuestros caminos, porque no tenemos dirección, porque no tenemos esa guía, propósito en el Señor, amados hermanos. Qué tremendo está esto. Por eso es muy importante venir al Señor. En los cuales anduviste en otro tiempo, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el apóstol Pablo. Entonces, Efesios describe al hombre como muerto en delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, y vemos otros textos, ¿verdad? Vamos a verlos y que dan otros adjetivos de cómo es el hombre, amados hermanos. Y esto es algo bien tremendo. Vamos a ver cómo dice el estudio. Bueno, vamos a ir contestando. Es cuando aquí dicen, a ver si le atiné, a ver si saqué 10 me puse bien en mi relación de columnas que está en el cuestionario. Vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a ver ahí los textos. Vayan anotando. Vamos a ver los textos por ahí. Primero Dios. Romanos 1:30, ¿verdad? Es la letra C. Perdón, sí, C. Romanos 1:30 es la letra C, haciendo referencia a aborrecedores de Dios. Para que chequen ahí los que pusieron la letra C. Muy bien. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ese es el hombre sin el Señor. Este es el hombre en su estado natural, aborrecedor de Dios. El que no ama a Dios aborrece. Así de sencillo. Vamos a continuar con otro texto por acá. En Efesios 2:3, amados hermanos, Efesios 2:3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La letra E en su cuestionario. Ustedes ahí en su cuestionario que están viendo, los que pusieron la letra E en Efesios 2:3, está correcto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, o sea, hijo del diablo, la letra F. ¿Ven? Hijo del diablo, qué tremendo está ese término, pero pues ese es el término que la Biblia habla. Hay que entender la realidad con valentía. Romanos 5:8, amados hermanos,
Amén. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es el hombre? Pecador, aún pecadores, ¿verdad? Pecadores, así somos, sin Cristo, amados hermanos. Entonces la respuesta es la letra A, Romanos 5:8, la columna es la letra A, pecadores. Efesios 2:2, amén, vamos a verlos. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia es la letra D, ¿verdad? La letra D. Letra D, hijos de desobediencia. Y Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué hermoso texto. Como dice la relación de las columnas, la letra B, enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Si siendo enemigos el Señor nos amó, mucho más estando reconciliados el Señor nos va a bendecir. Seremos salvos por su vida. Amén. Esta es la relación de columnas, amados hermanos. Romanos, recapitulamos. Y dice Romanos 1:30, Efesios 2:2-3, 1 de Juan 3:10, Romanos 5:8, Efesios 2:2 y Romanos 5:10 usan adjetivos como pecadores, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, hijos de desobediencia, hijos de ira e hijos del diablo. Romanos 1:30, letra C, aborrecedores de Dios. Efesios 2:3, letra E, hijos de ira. 1 de Juan 3:10, letra F, hijos del diablo. Romanos 5:8, letra A, pecadores. Efesios 2:2, letra D, hijos de desobediencia. Y Romanos 5:10, letra B, enemigos de Dios. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar. Qué tremenda está la descripción literal de la condición del hombre. Para aquellos que dicen, no, que somos buenas personas, soy buenas personas, amados hermanos, está muy tremendo pensar así, porque no nos da esperanza para poder sanar, nos hace confiarnos, que es lo que Satanás quiere, que nosotros olvidemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no nos persuadamos de salvarnos. Bueno, vamos a continuar. El pecado y sus consecuencias. Las consecuencias del pecado son diversas y graves, ¿verdad? Las consecuencias del pecado son diversas y graves. Vamos a ver los textos. Hay una relación de columnas también allí acerca de lo que habla de la escritura de las consecuencias del pecado. Vamos a ver la relación de columnas para que ustedes estén tranquilos y vean cómo quedó. Muy bien. Juan 3, 18, 20. Vamos a verlo ahí. Juan 3, 18 al 20. Juan 3 dice, el que en él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Bueno, amados hermanos, aquí por descripción de las tinieblas, la oscuridad eterna, la respuesta es la letra A, el infierno, ¿verdad? El infierno. Isaías 59, 1 al 21, vamos a verlo por ahí también. Isaías 59. Amén. Dice la palabra, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la respuesta es la letra F, separación de Dios, división de Dios, Isaías
59 del 1 al 21, Efesios 2:1, Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a ver aquí, Efesios capítulo 2, versículo 1, aquí lo tenemos, Efesios capítulo 2, aquí está, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la letra H, muerte espiritual. Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La letra E, esclavitud del pecado. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La respuesta es la letra G, corrupción. Efesios 4:17 al 19, dice: esto os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. La letra B, vanidad, ignorancia y dureza del corazón. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de vuestro corazón. Romanos 6:23. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a verlo por acá. Vamos a encontrar Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la letra C, Romanos 6:23, letra C, muerte física. Y Apocalipsis 20 del 11 al 15, amados hermanos, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Vamos a leer. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Qué tremendo, amados hermanos. El juicio, la respuesta es letra D, el juicio. Amén. Qué importante es entender esta escritura. Amados hermanos, bueno, vimos aquí las consecuencias. Muy bien. Entonces, leyendo la lámina, decimos: juicio y condenación, el infierno, según Juan 3:18, ya lo vimos. Efesios 2:1, muerte espiritual. Romanos 6:23, muerte física. Y Apocalipsis 2 del 11 al 15 hablan de condenación y juicio. Las consecuencias del pecado, amados hermanos: juicio y condenación, separación de Dios, ya lo vimos. Isaías 59 habla de cómo somos separados de Dios por nuestro pecado. Efesios 4:17-19 habla de la vanidad, la ignorancia y la dureza del corazón. Eso es lo que trae la separación de Dios y la esclavitud del pecado. Juan 8:34 menciona que somos esclavos del pecado. La corrupción y muerte. Gálatas 6:8 habla de la corrupción, y Efesios 2:1 de la muerte física y espiritual. ¿Sí? Que esta es la condición, amados hermanos, del hombre que está sin Cristo. Así que es bien importante que estemos conscientes, amados hermanos, de que si nos alejamos del Señor, esto es la realidad del hombre. Y esta es la realidad de todo hombre que está sin Cristo. Por eso es bien importante llevar el Evangelio, para que las personas se salven, para que haya esperanza. Amén. Muy bien, vamos a continuar, ya estamos casi terminando. Dice: el hombre y su gran necesidad. La mayor necesidad del hombre pecador es la reconciliación con Dios, algo que no puede lograr por sí mismo. Las Escrituras indican que buenas obras
insuficientes. Las buenas obras son insuficientes. Las buenas obras del hombre son como trapos de inmundicia ante Dios y no pueden salvarlo. Isaías 64, 6. Vamos a ver qué dice Isaías 64, capítulo 6. Si bien, vamos a ver aquí está, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Se recuerdan? El príncipe de la potestad del aire, así como el viento, a ningún lado. Si bien todos nosotros somos como suciedad y vuestras justicias como trapos de inmundicia, amados hermanos. Esto es tremendo, qué importante entender esta realidad. Y Efesios 2, del 8 al 9, vamos a aprovechar ya que estamos por ahí. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse en las obras. Somos salvos por gracia. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio. Ya estamos terminando, decíamos. Y dice, las buenas obras insuficientes, vida moral inadecuada. No hay quien haga lo bueno o quien busque a Dios en su propia naturaleza. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ya lo vimos, vamos a volverlo a ver. No hay quien haga lo bueno. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 19. No hay ni uno justo, no hay quien entienda, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice la Escritura, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierta su garganta, con la lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué tremendo está esto. Todos quedaremos bajo el juicio de Dios si es que no buscamos el arrepentimiento y la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Buenas obras insuficientes, vida moral inadecuada, religión y filosofía ineficaces. Las prácticas religiosas y la sabiduría humana no son suficientes para alcanzar la salvación. Mateo 5, versículo 20. Vamos a ver ahí. Mateo, capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Los fariseos eran reconocidos por su religiosidad, pero dice la palabra que ni una así les serviría para ser salvos, sino es que realmente se comportaran justamente en su corazón. Y dice aquí, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esas filosofías, huecas sutilezas que habla la palabra, no son suficientes, amados hermanos, las tradiciones de los hombres. Amén. Entonces, esto es muy importante. El hombre no puede acercarse a Dios en sus propias formas, en sus propias capacidades, en su propia condición caída. Es imposible para el hombre salvarse. Por eso, amados hermanos, tenemos que comprender esta verdad. Y bueno, amados hermanos, pues hoy hablamos del hombre, de su realidad, y bueno, ya le dedicaremos una sesión al Evangelio y a la salvación, una al Evangelio y otra a la salvación, para que podamos quitarnos ese sabor de boca, pero vámonos con algo de esperanza. Dice, en la Biblia encontramos dos verdades eternas con respecto al hombre y la salvación.
La primera es que es imposible para el hombre pecador reconciliarse con Dios a través de su propio esfuerzo. Es una realidad que acabamos de ver. La segunda verdad es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En Jesucristo, Dios ha provisto el camino por el cual el hombre pecador puede ser salvo. Esto subraya la gracia y el poder de Dios para salvar al hombre a través de la fe en Jesucristo, ofreciendo un medio de reconciliación y restauración con Dios. La obra gloriosa que Cristo ha hecho por nosotros y va a ser motivo de los siguientes temas, si el Señor nos permite. Amén, amados hermanos. Muy bien, pues con esto estamos ya terminando esta sesión, este estudio de este día para la gloria de Dios. Gracias, amados, por estar al pendiente de las enseñanzas, por participar con gran denuedo, ¿verdad? Qué importante es este tema. Espero que todos hayan tomado sus notas, se hayan comprometido, estén echándole ganas. Recuerden que mi esposa va a pasar ahí asistencia. Primeramente Dios, amén. Primeramente Dios. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a darle la gloria al Señor para despedir este tiempo y vernos el siguiente jueves. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta misericordia, esta oportunidad que nos diste de estar en tu presencia, aprender más de ti y poder navegar en estos textos hermosos, Señor, para nuestra alma, para confortar nuestra mente y conformarnos más a ti. Gracias por salvarnos de esa condición horrible en la que estábamos, Señor. Por tu Hijo Jesucristo nos has salvado por gracia. Ayúdanos a caminar en esta verdad, siempre de la mano de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, el próximo viernes 8 de la noche, tenemos el siguiente estudio, si Dios nos presta la vida. Y muy bien, amados hermanos, pues que Dios los bendiga. Nos vemos el siguiente viernes 8 de la noche por el canal de la iglesia de Facebook de la Iglesia Bíblica de Cristo. El domingo tenemos cultos, el jueves tenemos el curso de Ministerio de la Palabra aquí en el local de la iglesia de manera presencial. Y bueno, amados hermanos, hay que seguir echándole ganas. El lunes, si Dios nos presta vida, les mandamos el siguiente cuestionario para que ya lo traigan resuelto para el siguiente viernes. Muy bien, amados hermanos, que Dios los bendiga, muchas bendiciones y paz en el Señor.